los aviones militares rusos un jet y un carguero trasladaron a Venezuela a un centenar de militares encabezados por el general Vasily Tonkoskurov, director de movilización del alto mando de las Fuerzas Armadas. Dos aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia aterrizaron el sábado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos, confirmó este domingo la agencia estatal rusa Sputnik. La misión llega en cumplimiento de contratos de carácter técnico-militar, según el reporte de Sputnik, que cita fuentes de la embajada rusa en Caracas. No ofrece mayores detalles. Sin embargo, esas fuentes dijeron a la agencia rusa que el arribo de las aeronaves no tiene nada de misterioso, pues ocurre en el marco de convenios firmados hace varios años. Periodistas de la AFP, más temprano, constataron la presencia de un avión con bandera rusa en el aeropuerto, ubicado a unos 40 minutos de la capital venezolana por carretera, con fuerte custodia de contingentes de la Militar Guardia Nacional. Las autoridades venezolanas, contactadas por la AFP, no hicieron comentarios. De acuerdo con la prensa local, los aviones militares rusos un jet y un carguero trasladaron a Venezuela a un centenar de militares encabezados por el general Vasily Tonkoskurov, director de movilización del alto mando de las Fuerzas Armadas del país transcontinental. El diario El Nacional publicó que 35 toneladas de materiales llegaron junto con la misión militar. Rusia y China, principales acreedores de la deuda externa de Venezuela, estimada en $150.000 millones, han sido aliados del presidente socialista Nicolás Maduro en medio de creciente presión internacional para que abandone el poder. Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA S.A., y el 28 de abril entrará en vigencia un embargo de Washington a las exportaciones de crudo venezolanas. La administración de Donald Trump, que no descarta una opción militar ante la crisis venezolana, es uno de los más de 50 gobiernos que reconocen al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, como presidente encargado de Venezuela. La colaboración militar entre Caracas y Moscú se ha fortalecido desde el inicio del chavismo, con la compra de equipos y armamento militar. En diciembre pasado, 2 bombarderos Tu-160, un avión de transporte y otro de pasajeros fueron enviados por Rusia a Venezuela para intervenir en ejercicios de defensa puestos en marcha por la Fuerza Armada venezolana. Ese despliegue avivó las tensiones de Caracas con Estados Unidos y la vecina Colombia. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, rechazó entonces los ejercicios, acusando a Moscú y Caracas de ser dos gobiernos corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad. Caracas, la escena parecía de otra época en el Caribe más tropical, un centenar de militares rusos descendiendo el sábado pasado de una aeronave de pasajeros Ilyushin 62 en la zona presidencial del aeropuerto caraqueño de Maiquetía. Al frente, el mayor general Vasily Tonkoskurov, jefe del comando principal de las fuerzas terrestres de Vladimir Putin, quien de esta forma regresa a Venezuela 3 meses después de su última visita. Las imágenes fueron grabadas por personas que se encontraban en el aeropuerto y distribuidas a través de periodistas locales. Pocos minutos después aterrizó otro avión carguero, un Antonov 124, con 35 toneladas de pertrechos. El gobierno no hizo pública la llegada,
Pese a la presencia en el aeropuerto de la vicealmirante Mata Quejada y del general de brigada Edgar Colina. Para darle más misterio al desembarco terrestre de las tropas rusas, los expertos venezolanos en trazar los itinerarios de las pocas naves que llegan al país, que los hay, descubrieron cuál fue el plan de vuelo de los militares rusos: Moscú, Siria, Dakar y Maiquetía. Ayer la aeronave de carga volvió a emprender el vuelo, pero el avión de pasajeros permanecía a la espera en la pista del aeropuerto, aumentando aún más las suspicacias en el país. En enero, el Kremlin desmintió una investigación publicada en Estados Unidos, en la que se aseguraba que el chavismo había contratado a 400 mercenarios rusos para reforzar la seguridad presidencial. El propio Nicolás Maduro reconoció esta semana que ante los innumerables intentos de magnicidio que asegura sufrir se había visto obligado a fortalecer los anillos de agentes que le protegen y de los que forman parte. La agencia rusa Sputnik añadió, sin embargo, que nada hay de misterioso en el aterrizaje de sus militares, que habrían llegado para hacer intercambio de consultas. Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico-militar. Hacen varios vuelos y traen varias cosas, aportó de forma tan indeterminada la embajada de Rusia a la agencia. El comandante supremo convirtió Moscú en uno de sus destinos favoritos, hasta en 9 ocasiones desde 2008 hasta su muerte. En marzo de 2013, viajó a la capital rusa para estrechar lazos económicos y estratégicos, cimentando así su discurso del mundo multipolar. Cada viaje venía acompañado de convenios para comprar armas o tecnología militar, valorados en al menos 11.000 millones de dólares, según Sputnik. Algunos de ellos, como la puesta en marcha de la fábrica de fusiles Kalashnikov en Maracay, jamás vieron la luz. La nueva visita sucede transcurridos más de 3 meses de que 2 bombarderos nucleares Tu-162 aviones aterrizaran en el mismo aeropuerto para unas supuestas maniobras militares conjuntas. Una demostración de fuerza en busca de la paz, aseguró entonces el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, que acompañó a Tom Koshkurov en la visita a la base aérea Teniente Luis del Valle García, en Anzoátegui. El país, acostumbrado a la hipérbole informativa pero aturdido por la capacidad nuclear de esas aeronaves, se vio sumido entonces en una especie de prólogo contemporáneo de la crisis de los misiles de Cuba, aumentado con varias páginas más cuando unos y otros advirtieron sobre la apetencia rusa de instalar una base en la isla de La Orchila. En aquel momento, las relaciones con Estados Unidos y Colombia se tensionaron aún más, pero hoy la situación es aún peor. El desafío del Parlamento Democrático y de su presidente, Juan Guaidó, contra la revolución ha provocado la ruptura de relaciones diplomáticas y la partida de los diplomáticos estadounidenses de Caracas. Por el contrario, Putin se mantiene como el gran aliado fiel a Maduro. Desde la cúpula revolucionaria se considera imprescindible el apoyo de Putin para mantenerse en el poder al precio que sea. Solo en marzo tanto la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como el vicepresidente económico, Tarek El Aissami, han visitado Moscú en medio de la tormenta política de su país, acompañados además por el ministro de Economía y por el director del Banco Central de Venezuela. Una comitiva de militares rusos aterrizó en Venezuela y copó la convulsionada escena política de este país, ante la jornada libre que marcaron este domingo el gobernante Nicolás Maduro y su rival político, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.
El diputado de oposición William Dávila dijo a EFE que 2 aeronaves militares rusas con casi un centenar de personas aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, lo que consideró un hecho grave. Es extraño es que venga una misión rusa contrariando por completo las disposiciones que establece la Constitución Nacional. Ninguna misión puede llegar a Venezuela si no tiene la autorización de la Asamblea Nacional, AN, Parlamento, afirmó Dávila en una conversación telefónica con EFE. Dávila dijo no tener conocimiento de las labores que realizarán los rusos en el país sudamericano, pero insistió en que su presencia representa una violación de la soberanía venezolana. Y agregó que lo peor de todo es que los militares venezolanos se quedan callados. Durante la mañana del domingo varios medios locales informaron de la presencia de 2 aeronaves militares de bandera rusa en Maiquetía, de las cuales solo resta una en esa terminal. El legislador venezolano dijo que el Parlamento tomará en cuenta esta penetración de fuerzas extranjeras en Venezuela durante su próxima sesión, y que ha enviado una comunicación a la Comisión de Defensa de la Cámara pidiendo el inicio de una investigación. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de EFE para aclarar el motivo de la visita de los militares rusos. Venezuela y Rusia adelantaron el pasado mes de diciembre que activarían mesas de trabajo combinadas para elevar la capacidad de defensa del país sudamericano ante posibles ataques armados. Entonces, una escuadrilla de aviones militares rusos, entre ellos 2 bombarderos estratégicos Tu-160, capaces de transportar armas nucleares, participaron en ejercicios militares conjuntos que Venezuela denominó vuelos operativos combinados. Rusia es uno de los mayores aliados de Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó, que tras proclamarse en febrero pasado presidente encargado más de 50 naciones, entre ellas Estados Unidos, reconoce como el único legítimo del país. El gobierno de Maduro suele referirse a Rusia, que le provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un aliado estratégico de su política multilateral. Las relaciones entre ambas naciones vivieron durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, de 1999 a 2013, un relanzamiento en diversas áreas como la energética, la militar y de cooperación, lo que se ha mantenido a lo largo del mandato de su sucesor. Esta misma jornada, Maduro y Guaidó guardaron silencio público, aunque se conoció que el dirigente opositor sostuvo una videoconferencia con líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM. En un comunicado, el bloque caribeño dijo que el encuentro se celebró de acuerdo con la decisión de la organización de ayudar a facilitar una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela. Los participantes calificaron la reunión como un paso inicial significativo y señalaron que la cita proporcionó un mejor conocimiento de los puntos de vista de Juan Guaidó de cómo avanzar en la búsqueda de soluciones pacíficas. También se informó de que se producirán encuentros parecidos en el futuro cercano. El gobierno venezolano, que suele ver en el CARICOM un bloque amigo, no ha reaccionado al respecto. Nicolás Maduro, en tanto, ha vuelto a postergar la designación de su nuevo gabinete, que se espera desde que el fin de semana pasado su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informara de que el presidente ha pedido la renuncia a todos sus ministros. Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política después de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino, que ya ha sido reconocido por medio centenar de naciones.